Buenos días, lunes 14 de marzo, buenos días para todos. Aquí estamos nuevamente a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Y por supuesto, también estamos a través de avilaradioonline.com, Cucar FM y las plataformas de Spotify, SoundCloud, Spreaker, los podcasts de Google y de Apple. Estaremos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt y quien te habla, Ángel Monagas. A mí me encuentras en Twitter, @Ángel Monagas, todo pegado. También es el mismo Instagram, el mismo TikTok. Y los que quieren suscribirse a mi lista de difusión de información pueden hacerlo a través de mi WhatsApp, el 561-379-5254. Bueno, lunes 14. Saludos a todos los que nos ven. Estamos en el cambio de horario, por eso nos iniciamos un poquito, no pudimos arrancar a la hora que era porque estamos en el cambio de horario, todavía no entendemos, todavía estamos acostumbrados a la hora anterior, ¿no? De verdad, nos cuesta. Discúlpenme, me tomo un sorbo de café amanecer venezolano. Fíjese, pudiéramos hablar de muchas cosas en el amanecer, pero fundamentalmente lo que acaba de ocurrir en Colombia, que no es sorpresa. No es sorpresa, todos los estudios de opinión indicaban que la lucha iniciada hace X cantidad de años por el guerrillero, ahora ex guerrillero Gustavo Petro, empieza a dar su fruto. Y yo veo el resultado de Colombia e insisto, nadie, los pueblos no tienen, pierden la memoria. Los pueblos son de memoria corta y además no escarmientan por cabeza ajena. Le hemos hablado muchas veces de lo que ha ocurrido en Venezuela y observamos el discurso de Gustavo Petro y es similar, guardando las distancias, por supuesto, al discurso del destructor de Venezuela, Hugo Chávez, y a otros eh, que critican al fascismo, pero lo practican, critican al nazismo, pero lo practican. Caso Putin, caso Maduro, etcétera, Daniel Ortega. Entonces, pareciera ser que todo indica que en Colombia va a haber un cambio no solamente de gobierno. Colombia está yendo hacia un desfiladero. Al principio todo se ve bonito. Los primeros años de gobierno de Chávez en Venezuela eran muy bonitos. Un discurso que llegaba. Yo nunca voté por Chávez, pero tengo que decir, yo apoyé a Salas Roma. Y el discurso al principio, bueno, mira, y está haciendo esto y está haciendo aquello, pero desde el principio él dijo, Chávez mostró un gran resentimiento, un gran odio hacia quienes en su situación no le permitieron ejercer el poder. Un comunista disfrazado, decía que no era comunista, pero sí lo era. Decía que no era estalinista, pero lo era. O sea, él decía todo lo que no era, pero al mismo tiempo cuando decía que no lo era, lo mostraba. En el caso, Chávez no era un hombre culto, era un hombre informado. Él decía que leía 3 libros al día, eso es mentira. Parte de la cháchara esta para enaltecer los aduladores a Hugo Chávez. Después, bueno, imagínense, caímos en manos de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, empezando que en Venezuela se vivió una vez dudas acerca de la nacionalidad de un presidente, pero en este caso había como que una certeza de que el tipo no era venezolano. Ya eso, ese realmente no era el problema, sino que la naturaleza de su carácter, su formación. Yo siempre he dicho que Maduro no es un hombre bruto, que no es un hombre culto, es otra cosa. Pero en el caso de Gustavo Petro, tenemos un personaje novelesco. Es ese poeta romántico comunista, viene de la guerrilla,
formado, un hombre formado. Gustavo Petro es un hombre formado. Como buen colombiano, porque los colombianos son muy buenos argumentando, y yo siempre pongo el ejemplo los abogados colombianos y los políticos colombianos, pero Gustavo Petro tanto insistió hasta que ha logrado su primer objetivo, teóricamente hablando. Ahora vamos a ver hasta dónde llega. Fíjese, yo no voy a decir que el pueblo se equivocó, porque el pueblo votó. El pueblo al fin y al cabo vota por dos elementos, lo que ve y lo que le venden. Y lamentablemente, tengo que decirlo así, siempre dijimos que el señor Duque, que Álvaro Uribe se equivocó en su pupilo. Gustavo Duque no representa, realmente no es una fuerza, no tiene esa fuerza política de Álvaro Uribe. Gustavo Duque es un hombre prácticamente inocuo, quejándose todo el tiempo de la guerrilla, y la gente se pregunta, pero bueno, si a ti te hacen un atentado, ¿cómo reaccionas así? Eh, y la izquierda sabía hacia dónde apuntar y qué hacer. Y llegó lo que muchos temíamos y que los números nos indican. En Colombia hay una gran desigualdad social, eso es verdad. El problema es que le presentan una solución irreal con el señor Petro, algo similar a lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, la Venezuela pre-Chávez también era una Venezuela con muchos problemas. Lo que no entendemos los pueblos es que a veces la solución es peor que el remedio y que tenemos que aprender de otros pueblos, pero por el ejemplo. Por eso yo he dicho que en Venezuela el primer problema no es estructural, es mental. Y en Colombia, lamentablemente, son muchos años de desigualdades, de privilegios. Y los gobiernos democráticos que han llegado en los últimos años no se esforzaron en eso, y el hombre aprovechó. El hombre aprovechó ese hueco y se metió y se sigue metiendo. Ahora hay que ver la capacidad de unidad que tiene la oposición colombiana, vamos a decir, o el bloque colombiano que está contra Petro, para entender que lo peor que le puede pasar a Colombia es seguir el ejemplo de Venezuela. A mí me gusta mucho Colombia y más la colombiana. Y las veces que he estado allá, a veces discuto mucho con los taxistas porque se quejan con razón, pero yo les digo, la solución, el problema es que un país cambia en la medida que cambia su gente, el modelo. Y lamentablemente Colombia ciertamente tiene un modelo neocolonialista, en el sentido de que siguen habiendo unas clases muy privilegiadas y otras muy desfavorecidas. El problema es que con el sistema que vende Petro, eso no va a cambiar. Sencillamente va a haber una sustitución. Quítate tú para ponerme yo. Lo vemos en Venezuela, lo vimos en Nicaragua, lo hemos visto en los regímenes similares. Y llegó el momento, bueno, y ayer el resultado electoral indica que el pacto histórico ha avanzado. Vienen las presidenciales y ahora se requiere de mayor unidad porque el enemigo es mortal. Colombia va a entrar en una nueva era, pero va a entrar en lo que llamamos nosotros en Venezuela una montaña rusa hacia abajo. El bloque al que está suscrito el señor Gustavo Petro es un bloque que está muy claro. Gustavo Petro es un hombre peligroso. ¿Saben por qué es un hombre peligroso? Porque es un hombre muy inteligente, muy culto, no es ningún gafo, no es ningún estúpido. Es un encantador de serpiente. Gustavo Petro es un hombre capaz de vender neveras en Alaska. Y que además de eso, fíjense, ha tenido la fortaleza de levantarse, ¿no? De levantarse. Y yo tengo que confesar esto. Quiere Dios que yo esté equivocado y que no sea así. Pero bueno, para mí es un día de reflexión en Colombia.
de las fuerzas políticas en Colombia. No solamente llama la atención el triunfo de Petro, sino la derrota del Centro Democrático. Y era de esperarse porque definitivamente Gustavo Duque no es el hombre para enfrentar este monstruo. A veces la historia nos juega travesuras. Por ejemplo, Hugo Chávez debió enfrentarse a un Carlos Andrés Pérez en sus buenos tiempos, a un Rafael Caldera en sus buenos tiempos, Rómulo ni decir. Entonces, lamentablemente, esta clase de liderazgo a veces escoge los momentos con los peores oponentes, con los más débiles, los más escasos. Y esa ventaja la tuvo Chávez y ahora la tiene Gustavo Petro. Ojalá eso no sea así y surja una gran reflexión en Colombia. De paso, ¿no? Algunos creen, no, mira, porque la Fuerza Armada colombiana, mira, la Fuerza Armada colombiana también tiene un resentimiento interior y lo van a ver, lo van a ver. No lo dice, pero lo van a ver. Entonces, es un día de reflexión profunda en Colombia. Vamos con las noticias de Venezuela. Compartimos acá pantalla. Vamos a compartir pantalla. Disculpen ustedes aquí. Bueno, caiga quien caiga, caiga quien caiga. Mire, esta es la designación de un comisario, Viallo Parisi. Ahora es el enlace entre la Policía del Estado Zulia y el Ministerio del Interior. Le dio el visto bueno, por cierto, el ministro del Interior, Reverol. Ver estas noticias se tituló ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Saben por qué cómo han cambiado las cosas? Porque este hombre en el 2011 puso camán, como se dice en términos policiales, a todos los dirigentes del chavismo en el Zulia. Los tiró en el piso. Se los iba a llevar presos. Pero después se acercó a una relación con el señor eh, Arias Cárdenas y dejó atrás su pasado opositor y ahora es una figura del chavismo. Jamás pensé yo, amigo, tengo muchas cosas que agradecerle a Viallo. Tiene una buena gestión cuando fue comandante de la Policía del Sur, pero ahora lo designan enlace entre la Policía del Estado y el Ministerio del Interior. Realmente el que va a manejar la Policía del Estado va a ser él. Porque imagínense, la Policía del Estado Zulia es una policía que no obedecía a un general, mucho menos a un policía, pero este sí sabe dónde darle a las cosas. Él, por supuesto, enfrentado con Omar Prieto. Omar Prieto debe estar que se revuelca, porque Omar Prieto no lo quería ni por tabaco maluco a este señor. La otra información es la información de la inseguridad en el campo. Daniela Pérez sobrevivió al sicariato y mantiene la defensa de sus tierras en el sur. Daniela Pérez. Esto es un caso de la inseguridad en el campo en el sur del lago. Les recomiendo este artículo, 100 días de gestión, más engaño populista, pregunta Herbie Medina. Excelente artículo. Es decir, yo no tengo elementos para decir que los 100 días de gestión han sido malos de los gobernadores y de los alcaldes. Todavía es poco para definir una gestión. Hay elementos positivos y hay elementos negativos, pero el análisis, el populismo no ha cambiado. Bolsa de comida. Y por cierto, tremenda bolsa de comida da el señor Rosales, pero eso le quita a usted el hambre, le resuelve el problema del hambre. Siempre tiene usted que estar pidiendo la bolsa, ¿no? Para que vean ustedes. En otra noticia de caiga quien caiga, una nueva inspección en las zonas aledañas al río Guanare realizó la Protección Civil de Guanarito y hablan de que hubo violencia en las elecciones de ayer. Vamos con los titulares de la prensa impresa. Hay poquitos. 2001, fíjense, 2001, siempre rompiendo los titulares. Metro de Caracas le dice chao al pago en efectivo. Bolívares en Venezuela. No hay.
Bueno, aquí tienen ustedes. Cuarentena dispara índice de sobrepeso en la población. Doy fe de eso. Petro se impone relajador. No Petro, no Petro, sino los partidos que lo apoyan. Y el periodiquito de Maracay, que tampoco nunca falta, dice, Colombia definió las presidenciales. Teóricamente sí, pero recuérdense que las presidenciales, el que no logre obtener el 50+1, hay una segunda vuelta y allí pueden haber cambios. Recuerdo que el señor, que fue expresidente de Colombia, oye, se me olvida el nombre del señor antes que Gustavo Duque, quedó segundo en la primera vuelta y después ganó. Carri apuesta a un país de emprendedores, el hombre que habla de la educación, y quizás tiene razón. Bueno, y una buena noticia aquí, Miguel Cabrera va por una campaña histórica con Detroit, con los Tigres de Detroit, y además es figura de los Tigres del Agua y además es maracayero. Yo tengo una pelota oye, no la cargo por acá. ¿Y dónde estará esa pelota que yo tengo de Miguel Cabrera? La estoy buscando acá. Que yo tenía esa pelota. ¿Dónde estará esa pelota? Es una pregunta que nos hacemos. La voy a buscar. Bueno, terminamos con los titulares. Nos vamos con el Nacional. El Nacional, en el caso de Venezuela, dice, Venezuela registra 5.658 muertes por COVID desde el inicio de la pandemia. Guardia Nacional Bolivariana obstruyó el paso de colombianos que votaban en la frontera. Guaidó recorrió el país para pedir unidad en la lucha por elecciones. O sea, resulta ser que el tipo que dijo, ¿se acuerdan aquello? Gobierno de transición, elecciones libres, cese de la usurpación. Lo que anda buscando es ser candidato. Pero que va, Guaidó. No vas para el baile. No coge ni arena con los pies mojados, Guaidó. No llena una moto. No va gente, no es capaz de llenar el confesionario de una iglesia. Se perdió. Guaidó desperdició lo que hace unos 3 años él tenía. Y pudiéramos decir que Guaidó, como dicen por allí, la gran estafa. Pero estafa en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, es otra situación. Nos vamos con el Universal. Petro vence en las primarias en Colombia y perfila a la izquierda hacia las presidenciales. Petro no fue que ganó. Fíjense cómo hay una manipulación aquí del Universal, porque este es un periódico pro-oficialista, pro-chavista, o por lo menos que juega un jueguito de cuidarse, ¿no? Pero sí ganó la izquierda, pero no es mayoría. Es decir, el otro bloque pudiera estar tener mayoría si son capaces de unirse. Bloques donde incluso también está otra parte de la izquierda. Nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania el lunes, qué bueno. Venezuela lamenta pretensión de convertir a Colombia en espacio útil de la OTAN. Todo esto va a quedar, por eso es que es importante la elección de Colombia, todo esto puede quedar ilusorio. Eh, bueno, seguimos con los titulares de la prensa, vamos con el diario bueno, este es el Universal impreso. Venezuela lamenta papel de Colombia ante plan de la OTAN. Nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania se realizarán este lunes. Y en otro titular, mire lo que dice aquí. El drama migrante sacude a Marruecos. Ya los venezolanos sabemos lo que es. Ya sabemos lo que es. Trabajarán una nueva ley para prevenir el acoso escolar en el país. En Venezuela no hay tanto acoso escolar. Esto debe ser tomado y hay que presionar para que en las grandes potencias como en Estados Unidos se presione más contra el acoso escolar. Algo está pasando en la sociedad que todos sabemos que es, pero no lo voy a analizar, que este tipo de situación sigue ocurriendo. Aquí hay una noticia deportiva. Barcelona recupera el tercer escalón. Maduro dice que se logró la vacunación del 100% de la población adulta. Cifras del régimen, no son las cifras reales.
El diario Tal Cual, por su parte, dice: la competencia por la innovación médica avanza y los venezolanos miran desde las gradas. Es difícil un país empobrecido como el venezolano que tenga cabida en esta clase de acción, lamentablemente, ¿no? Y miren, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, candidatos que ganaron primaria y polarizarán presidenciales colombianos. Gobierno interino solicita a Estados Unidos extender TPS a venezolanos. No solamente extender el TPS, dar respuesta a todos los que lo hemos solicitado, por cierto. Y más gente, fíjese, a veces cuando me hablan de que en Venezuela hay soluciones, pero no las veo. Y creo que la gente no las ve. Más de 1.000 venezolanos se siguen viniendo todos los días o siguen saliendo del país. Aquí hay un analista, Penfold, dice: guerra en Ucrania le da una relevancia a Venezuela que no hay que exagerar. Expertos no esperan incremento de precios por aumento artificial del salario, pero va a ser así, porque el aumento del salario mínimo es ilusorio, no resuelve el problema económico que tiene que ver con el modelo. Por su parte, el diario de la dictadura, Últimas Noticias, Melid Bagdasarot: Estados Unidos da señales de corregir sus políticas hacia Venezuela. Asegura que Rusia está a favor de la normalización de las políticas hacia Venezuela. O sea, Venezuela sigue teniendo su pasión, su amor por Rusia. Ellos han ratificado sus lazos. Delcy Rodríguez dice: 3 años desde el ataque al CEN, resistimos y vencimos. Es mentira. El sistema eléctrico nacional está así por culpa del chavismo. ¿Se acuerdan el negocio de los bolichicos? Se llevaron más de 6.000 millones de dólares que para la época daba para resolver el problema y no resolvieron el problema eléctrico. Aquí hay un problema de inversión o desinversión, de corrupción aquí. Y eso no lo dice la señora Delcy. El diario El Carabobeño, por su parte, el diario El Carabobeño, esto aparece en varios portales, ¿no? Una jueza ordenó detener a Diosdado Cabello. Si intenta ingresar a Argentina, ya no puede ir a Argentina. ¿Eh? Ya no puede ir a Argentina. ¿Eh? Mira, Diosdado, no puede ir a Argentina. Si vas a Argentina, ¿ves? Te ponen los ganchos y te envían en primera clase para Estados Unidos. ¿Qué cosa, no? Tanto poder, tanto dinero, no poder disfrutarlo, ¿no? Guaidó insiste en la necesidad de la unidad en lucha por elecciones. Antes que llegara ese paso, que primero la gran decepción, la gran estafa a Guaidó, los partidos tienen que relegitimarse, tienen que volver a conectarse, tienen que renovar autoridades, pero procesos pulcros internos, no como pasa en algunos partidos donde los caciques ya deciden quién se va a hacer cargo de los partidos. Eso no puede ser. Seguimos con las noticias, nos vamos con el reporte confidencial. En reporte confidencial dice: Nueva Esparta, fuera de aire 5 emisoras de radio vinculadas con oficialismo. Vamos a averiguar esto, por qué está pasando esto. Es una buena noticia, ¿no? Tienen muy poco que ofrecer las emisoras pro chavistas. El periódico de Monagas dice: al ritmo del arpa 4 y maracas, el joropo estremecerá la Casa de la Cultura. El hambre es lo que estremece el estado Monagas, señores. Medallista olímpica Stephanie Hernández denunció ataque homofóbico en Caracas y ya el fiscal Tarek William Saad ordenó atención. De Tarek Saad le están pidiendo, hay 5 expedientes para adecentar el poder público en el Zulia y no ha dado muestra de resultado. Maduro: el 100% de los mayores de 18 años están vacunados, y en eso me desperté. Más de 5.000 personas visitaron el Parque La Guaricha el fin de semana y ellos creen que con eso está resuelto el tema económico. Elecciones 2022, Petro, Fico y Amaya lideran las consultas. Ajustan bonos miseria, perdón, bonos en patria con
nuevo aumento salarial. Siguen creyendo que ese aumento no llega ni a caño sucio, como decimos nosotros. Fíjense, pero el aumento es importante. Yo no voy a negar que sea importante porque 4 lochitas más que te caigan. El problema es que en un modelo como el que impera en Venezuela, ese aumento lo que genera es mayor inflación. Cada vez se puede comprar menos en dólares, pero tampoco hay bolívares. Ese es el drama de Venezuela. El correo del Caroní. Fede Cámaras y Conindustria auguran crecimiento económico en 2022 y apoyan aumento del salario. Yo a veces no sé qué película están viendo los empresarios. El problema es que en Venezuela el concepto empresario quedó grande. Hay muchos que se llaman empresarios, pero que viven detrás de un negocio con el gobierno o con los gobiernos y sus influencias en los bancos. Realmente hay muy pocos auténticos y legítimos empresarios en Venezuela. Siempre están metidos en un guiso con alguien del gobierno. El que está por lo menos a nivel del gobierno regional, cada gobernador tiene sus contratistas. Hay un contratista preferido de cada. Este es el que le maneja todos los contratos al gobernador. Después que él coja lo que va a coger del grupo de obra, entonces le queda a los demás el resto. A veces lo que le deja a los demás es hueso. Entonces, ¿eso es un empresario? No, eso no es un empresario. Eso no es un empresario. Y eso pasa no solamente, evidentemente, no solamente a nivel de las gobernaciones, a nivel de los ministerios y del propio gobierno nacional. Falta de atención médica fue la causa principal en la muerte de 123 reclusos en 2021. Es que las cárceles en Venezuela son otra realidad. Ahí mandan los pranes, ahí no manda ni Nicolás, ni Tarek Williams, ahí mandan los pranes. Eso es otra realidad. La UNED, con miras a la diversificación de oferta académica y reforma de pensum de estudios. Es necesario que se entienda que el cultivo de las artes hace una mejor sociedad. UPATA, sede de encuentro empresarial con miras a la recuperación económica del Estado Bolívar. Sigan creyendo. Bueno, y aquí están unas palabras de Bernal. Bernal llamó ridículo al presidente de Colombia. Yo quiero que vean ustedes lo que dice Bernal. Por aquí lo tengo yo. Por aquí lo tengo yo, lo que dijo Bernal. Déjenme buscarlo, disculpen ustedes. Oye, yo tenía lo de Bernal, no lo veo. No lo veo. Pues bien, se me quedó allí lo de Bernal. Y yo lo tenía, pero bueno, vamos a colocarlo de aquí, del audio de lo que él llama, de lo que el señor Bernal llama ridículo, ¿no? A Gustavo Duque. No tenemos el audio. Él está acusando eh, a, a la política internacional colombiana, tildando al presidente de esa nación de ridículo, ¿no? Y dice que Gustavo Duque lo que es productor de droga. Cachicuama diciéndole a Morrocoy conchudo. Nos vamos de aquí. Últimas noticias de Venezuela. Vamos a ver. Rusia y Ucrania retoman hoy. Aquí hay una buena noticia para el Zulia. Gaiteros del Zulia participará en la Superliga Profesional del Baloncesto y jugará en Maracaibo. Vuelve Gaiteros del Zulia, desaparece Brillantes, desaparece el otro equipo y queda Gaiteros del Zulia que sigue metido en la afición venezolana. El Pitazo. Miren lo que dice este hombre. Rafael Ramírez dice, los hermanos Rodríguez no son chavistas, son oportunistas. O sea, él insiste porque él es chavista, pero también es oportunista y también es un delincuente, no tiene moral. Yo no estoy defendiendo, por Dios, Dios me libre de defender a los Rodríguez, pero ¿con qué moral este hombre va a acusar a otro?
Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Vamos a ver. Hola amigos, bienvenidos a la entrevista. Un recorte de producción de 360.000 barriles, lo cual volvió a dejar nuestra cuota en 3 millones de barriles. Por eso es decir, ministro, que usted me está diciendo que para el año 2013 que usted dejó la presidencia de PDVSA, PDVSA tenía la capacidad de producir 5 millones de barriles. No, le estábamos construyendo. Ahora, la mayor posibilidad que teníamos de aumentar producción era en la faja petrolífera. Este es un cara dura, un delincuente. Y lo lamentable es que se ha acercado a la gente de Guaidó. Qué lamentable. Financia incluso cosas contra Maduro cuando él se hizo rico gracias al chavismo. Y entonces yo lo que digo que no tiene moral para... Él destruyó a PDVSA, se quedó con los ahorros, con los fideicomisos de los trabajadores de PDVSA. Él fue el constructor de la destrucción, de PDVSA. Y por supuesto el reto Maduro y todo el combo. Y ahora imagínense, Tarek El Aissami, que sabe de petróleo. Crítica 24, hay un nuevo jefe del 6CPC en el Zulia. Portuguesa, 100 días de una gestión en papelón, entre más desaciertos que aciertos. Guardia Nacional Bolivariana captura 10 distribuidores de droga, captura 10 y pasan 40. Y aquí están reportando hurto de gasolina en automóviles de Estados Unidos, crítica 24. Por su parte, miren lo que dice el nuevo Herald de Miami, Ucrania. 35 muertos en un ataque ruso a bases militares. Miren, Uber sube tarifas en Estados Unidos por aumento de precios de la gasolina. En el caso de la Florida, está un poquito más de $4. Ya en Texas están más de $4, lo cual es llamativo porque el combustible más económico era en Texas. En California está en los 7. Entonces, aquí todo es un delivery. A raíz de la pandemia, los deliveries aumentaron. Es decir, la gente desde su casa pide la comida. Pero no era negocio porque tú te podías ganar en un delivery 100, 150 promedio. Pero si ibas a gastar 50, 60 en gasolina, no era negocio. Depende del vehículo, depende mucho. Los que tienen vehículos eléctricos, pues eso vale un billetal. Entonces, Uber, que es digamos que es una de las empresas de delivery de mayor fuerza, aumentó por el aumento de la gasolina, aumentó el costo del delivery. Y digo toda esta cosa porque los venezolanos prácticamente, un alto porcentaje de venezolanos está en ese mundo. Está en ese mundo. Tropas rusas matan a un periodista que colaboraba con el New York Times. Lamentable. Bueno, puedes pasar tranquilamente, sin problemas. El expresidente estadounidense Barack Obama da positivo por coronavirus. Identifican restos humanos que un cocodrilo custodiaba en Florida. Y aquí está el tema de... Piden extensión del TPS, el beneficio de permanencia para venezolanos. Ya hay 221,000 que han solicitado el alivio migratorio, pero hasta ahora hay poca respuesta por parte de las autoridades de migración. Algunos audios que les iba a mostrar, bueno, el caso de Colombia, vean el Senado como aquí hay un porcentaje muy pequeño. Oye, iba a buscarle, vamos a ver qué dice, perdón, el tiempo de Miami, perdón, el tiempo de Bogotá. Vamos a ver qué nos dice el diario El Tiempo. Ve, aquí están los candidatos que llegan al Congreso con procesos abiertos. Piedad Córdoba regresa al Senado. Se salvó del juicio, se salvó de todo. Los curules de paz. Hijo de Jorge 40 logró llegar al Congreso. Es decir, la guerrilla, la izquierda, todo eso, ¿no? Bueno,
Colombia, Colombia. Petro, Gutiérrez y Fajardo a la Casa de Apoyos para la primera vuelta. Primera vuelta que va a ser en mayo. Todo indica que este hombre sigue ascendiendo en el poder. Vamos a ver aquí algún. Mire, esto lo vi ayer. A mí una de las cosas más graves que cometió el chavismo en Venezuela fue acabar con el humor. Aquí está Ruggiero, ¿ve? Vean ese video que lo tengo yo en mi timeline de Twitter. El que no me sigue, sígame. Y aquí está Maduro. Dice que está prohibido hablar mal de Venezuela. No es que nosotros no hablamos mal de Venezuela, hablamos mal del chavismo. Vamos a escuchar parte, un pedacito de lo que dice Maduro. Defendamos a Venezuela, tengamos fe en Venezuela, defendamos a Venezuela. Prohibido hablar mal de Venezuela. Él cree que él es Venezuela. No, él es el destructor de Venezuela. Y aquí está, miren la coincidencia Petro-Maduro. La coincidencia, escuchen esto. Para ello hay que combinar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, refundar el Estado y democratizarlo verdaderamente. Nosotros no necesitamos expropiar. Nosotros necesitamos democratizar. Y el programa económico del impacto histórico es democratizar. Los pelos de un mismo burro cuando se ven, los burros de un mismo pelo cuando se ven, se saludan. Soldados rusos saquean tiendas, como todos buenos chavistas. Vean cómo esta tienda la están saqueando los soldados rusos en su avance. Y aquí está Maduro. Luego de ver que tiene a la administración de Biden arrodillada ante Venezuela por petróleo, miren cómo celebró. Voy a ponerles un pedacito, sabe que el copyright me prohíbe colocar música, ¿no? Ay, Dios mío, cómo cayó Venezuela en esto. Colombia no aprende. Primos de Nicolásito presos en Estados Unidos por tráfico de droga. Aquí está Nicolásito defendiendo a Saad. Nosotros denunciamos el secuestro de Saad y pedimos su liberación inmediata. Él realmente a quien quisiera ver libres a sus primos. Pero me dicen a mí, también tengo que decirle eso, que Silvia está molesta con su sobrino y que no quiere saber nada de ello. Me dice. No sé si será verdad o será mentira. Y aquí están los brigadistas de Somos Venezuela. Y bueno, Maduro aquí, miren, si hay algo que tiene el comunismo dentro de su populismo son especialistas. En el caso de Venezuela, las mejores campañas políticas eran las de Carlos Andrés, las que yo vi de Carlos Andrés y las del chavismo. Se te meten con la musiquita y la musiquita te enredan y te dominan, lamentablemente. Aquí está el destructor de Venezuela. Hugo Chávez convoca al país, a sus seguidores, a todos los revolucionarios y revolucionarias, a la juventud venezolana, a construir un instrumento político unitario. Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo destruyeron al país? Y parece que van a seguir destruyendo, lamentablemente. Pero mira el testimonio de Connie Hayes, madre de Matthew Haidt, en la Corte Penal Internacional. Y aquí está una mujer valerosa, Tamara Sujo, que ha sido constante en esta lucha. Escuchemos parte de esto. Hola y gracias a todos por dejarme hablar. Mi hijo Matthew John Haidt ha sido encarcelado y abusado en Venezuela durante los últimos 18 meses. Como su madre, esos 18 meses han sido horribles. Esto no solo ha cambiado mi vida de muchas maneras, también ha cambiado quién soy. Al despertarme todos los días, lo primero que me viene a la mente es el recuerdo de la tortura que soporta mi hijo. Eso nunca se va de mi mente. Eso es el régimen de Venezuela.
Bueno, pero si no hacen nada por los presos políticos venezolanos, ¿qué hace el Boborote por los presos políticos venezolanos? Pidiendo elecciones, pidiendo diálogo en México. Entonces, fíjense la estupidez, ¿no? Las sanciones. Entonces, las sanciones para Ucrania son malas, porque tal y porque cual. Pero entonces, ellos para Venezuela sí son buenas. No podemos criticar a Biden, porque Biden está haciendo lo que hace un presidente, defender a su país. Que los demás no sigan el ejemplo de Biden, ese es su problema. Que tuvimos un hombre que pudo haber hecho algo hace 3 años y no lo hizo, lamentable, triste, pero los hechos son los hechos. Bueno, señores, lamentablemente lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Yo me voy a despedir. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de los venezolanos. Que el Señor los bendiga. Aquí está el audio de, no lo había colocado, aquí está el audio de Bernal, escúchenlo ustedes, lo que dice este loco. Presidente Iván Duque. No se le puede decir otra cosa en orden. Iván Duque le ha dicho ahora a Estados Unidos que le pone a la orden Colombia para vender el petróleo. Mira, Iván, ¿desde cuándo tú vendías petróleo? Tú vendes cocaína. Mira, este es el jefe del cartel que opera en la frontera y en el sur del país. ¿Con qué moral? O sea, yo puedo coincidir en que Gustavo Duque no ha estado a la expectativa de lo que necesita Colombia, pero ¿con qué moral este hombre critica a Gustavo Duque? Primero, lo que está diciendo es mentira, pero aplíqueselo él. ¿Con qué moral dice eso? Señores, feliz día para todos. Son las bendiciones nuevamente del Padre Celestial. Mi saludo cósmico a todos los venezolanos. Que la fuerza los acompañe en este inicio de semana. Adaptando. Ya no hay diferencia horaria entre Venezuela y Miami. Desapareció la diferencia horaria. Mañana a esta misma hora estaremos con todos ustedes. Tendremos algunas buenas noticias, Dios mediante, y algunas no tan buenas, pero que son noticias. Como siempre, al estilo, caiga quien caiga. No le caigo bien a mucho, lo lamento, pero este estilo no lo vamos a cambiar. Cuando alguien hace algo bueno, lo reconocemos, caiga quien caiga. Y cuando hace algo malo, también lo decimos, caiga quien caiga. Saludos a toda la gente del canal Factores de Poder y a la gente también que nos ve por Instagram. Feliz día para todos.